Buenos días, yo soy Natalia Estramil, soy internista y diabetóloga en el servicio de diabetología del Hospital Maciel. Hoy vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar del diagnóstico, de la clasificación y algo de la historia clínica. Bueno, la diabetes engloba un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, que resulta de defectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o defectos de ambas cosas. La hiperglucemia crónica se asocia a complicaciones micro y macroangiopáticas a largo plazo. Como veremos más adelante, eh, en su etiopatogenia intervienen factores genéticos y ambientales. Bueno, ¿y por qué vamos a hablar de diabetes? ¿Cuál es la importancia que tiene este tema, sobre todo de la diabetes tipo 2? Y en realidad estamos hablando de la diabetes porque su incidencia y su prevalencia aumentan constantemente. Junto con la obesidad son dos grandes problemas de salud pública a nivel mundial. Se estima que al menos 382 millones de personas tienen diabetes hoy y que para el año 2035 serían 592 millones de personas con diabetes tipo 2. Eso equivale a 3 casos nuevos cada 10 segundos. Además, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, de ceguera, de amputación y de muerte. Bueno, en cuanto a la clasificación de la diabetes, la basamos en la etiopatogenia. Así tenemos, la podemos dividir en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Diabetes monogénica, la secundaria a enfermedades del páncreas exócrino, secundarias a fármacos como los corticoides, los antirretrovirales, diabetes post-trasplante. La diabetes mellitus tipo 1 constituye el 5 o 10% del total de los pacientes con diabetes. Dentro de la diabetes tipo 1 existen dos subcategorías, la autoinmune y la idiopática. En este tipo de diabetes hay una destrucción total de las células beta pancreáticas con un déficit total de insulina. La diabetes mellitus autoinmune se origina por una destrucción autoinmune de la célula beta y se detectan marcadores de autoinmunidad pancreática como los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico o anti-GAD, anti-islotes, anti-insulina. La destrucción de las células productoras de insulina es variable, depende de cada individuo. En general es más rápida en niños y adolescentes y un poco más lenta en los adultos. Algunos adultos pueden mantener una función beta pancreática residual durante años. Se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, como enfermedad tiroidea, celiaquía, vitiligo y a otras. La diabetes mellitus tipo 1 idiopática es más rara, la etiología es desconocida, y la mayoría se da en pacientes africanos o asiáticos. La diabetes mellitus tipo 2 representa la gran mayoría de los casos de diabetes. En estos casos se incluyen pacientes que presentan resistencia a la insulina y algún grado de deficiencia o una deficiencia por lo menos relativa de insulina. El riesgo de desarrollar diabetes aumenta mucho con la edad, la obesidad y con la inactividad física. En este tipo de diabetes la alteración primaria es la insulinoresistencia. Entonces hay un aumento compensatorio de la secreción de insulina y en general luego de varios años hay una disminución de esta secreción como un agotamiento de la célula pancreática. En la génesis de la diabetes tipo 2 intervienen factores genéticos y factores ambientales. De lo genético vamos a decir que es una enfermedad poligénica, que si el padre está afectado con diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes es hasta 3.6 veces más. Y si los dos padres tienen diabetes, el riesgo aumenta a 6 veces más. Bueno, y en cuanto a lo ambiental, la obesidad, sobre todo la obesidad tipo androide, donde hay un aumento del tejido adiposo visceral, donde hay mayores niveles de ácidos grasos, que ocasionan como la disminución de la entrada de glucosa al tejido diana. Además, estos adipocitos producen otras adipoquinas inflamatorias. Esta obesidad androide favorece el desarrollo de diabetes a través del aumento de la resistencia a la insulina. También interviene como factor la edad, porque la tolerancia a la glucosa se deteriora con el envejecimiento. Hay una pérdida de masa muscular y un aumento del tejido adiposo por sarcopenia que se produce con la edad. Además también interviene el estrés y etcétera. Bueno, como decíamos, su incidencia ha ido en aumento debido al sedentarismo, a la obesidad y a la mayor expectativa de vida.
se asocia a otras enfermedades como la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, el síndrome metabólico. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces el diagnóstico de la diabetes tipo 2 está retrasado y que en el momento del diagnóstico ya pueden haber complicaciones. En la actualidad, en realidad ya no es válido ese clásico paradigma de que solo la diabetes tipo 1 se presenta en pacientes de edad pediátrica, o pacientes muy jóvenes y delgados, y que la diabetes tipo 2 solo afecta a los adultos. Si bien es cierto que la mayoría de los pacientes diagnosticados en edades más tempranas suelen englobarse dentro de estos pacientes con diabetes tipo 1, en realidad la diabetes tipo 1 también se diagnostica con relativa frecuencia a los 30, 40 años, incluso en personas de mayor edad. Además, el aumento de la prevalencia de la obesidad en niños favorece o ha favorecido en los últimos años el diagnóstico de la diabetes tipo 2 en la población infantil y en adultos jóvenes, que antes era muy raro de ver. Además, esta presentación clásica de la poliuria, la polidipsia, la polifagia, el adelgazamiento, que habitualmente lo veíamos en niños que debutan con una diabetes tipo 1, pueden estar presentes en algunos adultos que tienen una diabetes tipo 1 y ocasionalmente incluso puede estar en el diagnóstico de una diabetes tipo 2. Entonces, muchas veces en realidad es difícil diferenciar entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Para eso, a veces solo tenemos que ver la evolución y bueno, otras veces se pueden buscar anticuerpos también. Bueno, en cuanto a la diabetes gestacional, la definición clásica de la diabetes gestacional es cualquier grado de intolerancia a la glucosa que aparece durante el embarazo. Aunque esta definición es un poco imprecisa, porque puede ser una diabetes que está presente desde antes, por ejemplo. En la actualidad existe un aumento notable de la prevalencia de mujeres gestantes que tienen diabetes, que probablemente está vinculado a la pandemia de la obesidad. En muchos casos lo que pasa es que la diabetes no era conocida previamente y se realiza un diagnóstico durante la gestación, pero ya existía de antes. En realidad porque no se había hecho screening, no había cribado, pero existía la diabetes como enfermedad antes y se hace el diagnóstico en la gestación. Si el diagnóstico se realiza durante el primer trimestre de la gestación, en general suele tratarse de una diabetes tipo 2 que no hicimos el diagnóstico antes del embarazo. Si esta disglucemia aparece en el segundo o en el tercer trimestre de la edad gestacional, en realidad pensamos que sí se trata de una diabetes gestacional. Debido al gran número de mujeres con diabetes tipo 2 que no está diagnosticada, la Asociación Americana de Diabetes recomienda el cribado de diabetes en todas las embarazadas ya desde la primera consulta prenatal. El estudio APO muestra que los resultados adversos maternos fetales y neonatales aumentan en relación a los valores de glucemia maternas en el periodo comprendido sobre todo en la semana 24 y 28 de gestación, que es donde hay más resistencia a la insulina. Por lo que para diagnóstico de la diabetes gestacional, además de esa glicemia que se hace desde el primer contacto con la paciente embarazada, lo que se debe hacer es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y se hace con una carga de 75 gramos de glucosa, ahí entre la semana 24 y 28. Para realizar el diagnóstico de diabetes gestacional, en realidad los criterios diagnósticos son diferentes a la de la diabetes en una persona no embarazada, como vamos a ver después. Entonces, para diabetes gestacional, decimos que hay diabetes gestacional cuando la glicemia en ayuno es mayor a 92, una hora post carga de esos 75 gramos de glucosa mayor a 180, o 2 horas post carga mayor o igual a 153. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de los criterios diagnósticos de diabetes y de prediabetes. En realidad el término prediabetes no corresponde a una forma clara a una entidad clínica, sino que en realidad lo que indica es como un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Esta categoría en general se ve asociada a otros factores de riesgo vascular, como la obesidad, la dislipemia, la hipertensión. A la prediabetes también se la llama hiperglucemia intermedia. En realidad se refiere a concentraciones de glucosa en sangre que son mayores a lo normal, pero que no alcanzan las cifras que corresponderían para un diagnóstico de diabetes. Algunos autores incluso rechazan este término, en realidad aludiendo que no todos los sujetos que tienen o que están en este grupo van a evolucionar una diabetes. La OMS, por ejemplo, es partidaria de hablar de hiperglucemia intermedia y no de prediabetes.
un 5 o un 10% de las personas con prediabetes van a evolucionar a diabetes anualmente si no se realiza una intervención. Acá vemos que esas categorías de alto riesgo son los que presentan una glicemia de ayuno alterados, esto es una glicemia entre 100 y 125, los que presentan intolerancia a la glucosa, que esto es una glicemia 2 horas después de la carga de glucosa de 75 gramos entre 140 y 199, y la ADA incluye también aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4%. Los pacientes que tienen una glicemia de ayuno alterada y una intolerancia a la glucosa, las dos cosas a la vez tienen como el doble de probabilidades de evolucionar a una diabetes anualmente. La evidencia ha demostrado claramente los beneficios de un diagnóstico precoz, seguido por supuesto de una intervención en los estilos de vida y o farmacológicos también para prevenir y retrasar la progresión de una diabetes. Así que el cribado es una herramienta crucial y rentable también. Con respecto al cribado, al screening, en realidad la pesquisa de una diabetes tipo 1 no está recomendada por varias cosas. Primero, porque es una enfermedad que tiene una baja prevalencia, y porque la presentación clínica es muy sintomática, y tampoco existe una forma de prevenirla. En la diabetes tipo 2 sí, el screening está recomendado. La Asociación Americana de Diabetes recomienda para screening cualquiera de los métodos que se usan para el diagnóstico, es decir, una glicemia de ayuno, una prueba de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina. En cambio, la OMS propone para screening solo la glicemia y la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿A qué pacientes uno debe indicarles el screening de diabetes o de prediabetes en adultos que son asintomáticos? Bueno, en realidad aquellos pacientes que presentan un riesgo más elevado de tener diabetes, a los pacientes con obesidad, a los pacientes que tienen antecedentes familiares, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, pacientes que tengan otros factores de riesgo vascular, eh, y para el resto de los pacientes el examen de glicemia debe empezar por lo menos a los 45 años de edad y de ser normal repetirse a los 3 años o anuales, dependiendo del paciente y del riesgo. Para el diagnóstico de diabetes, podemos usar entonces una hemoglobina glicosilada que sea igual o mayor a 6,5. Acá la precaución que tenemos que tener es que la hemoglobina glicosilada debe estar estandarizada. Otra forma de diagnóstico es un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia, con un síndrome diabético precoz, con poliuria, polidipsia, etc. Y el hallazgo de una glicemia al azar en cualquier momento del día mayor o igual a 200, o una glicemia en ayunos mayor o igual a 126. Y la otra forma de diagnosticarlo es con la prueba de tolerancia a la glucosa, que sea 2 horas post carga mayor a 200. En ausencia de una hiperglicemia inequívoca, es decir, cuando hay muchos síntomas y la glicemia es mayor de 200, el diagnóstico se puede hacer. En los otros casos deben ser confirmados por lo menos por otra prueba. En cuanto a utilizar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que no requiere ayuno ni carga de glucosa, que tiene una baja variabilidad individual, que tiene una mayor estabilidad preanalítica, no está influenciada por si hizo dieta los días anteriores, si está cursando una infección, y tiene algunas desventajas, por ejemplo, que la estandarización no está generalizada en todos los laboratorios. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta para utilizar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico es asegurarnos de que en ese laboratorio que se está usando esté estandarizada. Y lo otro es que hay algunas condiciones clínicas que afectan la medición. Por ejemplo, pacientes que tengan anemias o hemoglobinopatías no es útil para el diagnóstico. En otro momento donde no es tan útil es durante el embarazo, ni para diagnóstico ni para seguimiento. Bueno, y en cuanto a la historia clínica del paciente con diabetes, en realidad una cosa muy importante a tener en cuenta es que la mayoría de los pacientes se presentan en forma asintomática. Y que la mayoría de los diagnósticos se hacen en forma casual, en una pesquisa de diabetes en un paciente que tenía factores de riesgo, o en un examen por un carnet de salud, o en preoperatorios.
La tríada clásica de poliuria, polidipsia, polifagia, en realidad no es tan frecuente, y menos frecuente todavía en pacientes con una diabetes tipo 2. En cuanto a la anamnesis, bueno, es importante la edad, el sexo, dónde vive, con quién vive, qué hace, cuál es el nivel educativo. Todo esto es muy importante pensando en qué tipo de tratamiento va a recibir este paciente, a qué complejidad en el tratamiento podemos llegar. En cuanto a la enfermedad actual de la diabetes, bueno, por supuesto que la da al diagnóstico, la forma de presentación, si fue un diagnóstico casual, si fue en una forma de una cetoacidosis, cómo fue que se diagnosticó. Después del tratamiento que está recibiendo, también la encuesta alimentaria, ver si hace actividad física, evaluar un poco la evolución ponderal desde toda la vida y desde el inicio de la diabetes, cuáles han sido los tratamientos farmacológicos que ha recibido, durante cuánto tiempo, cuál fue la adherencia a ese tratamiento, si hubieron efectos secundarios, cuál es el tratamiento actual que está recibiendo. En cuanto al control glucémico, es importante ver si tiene síntomas de hipo o de hiperglucemia, si ha tenido cetoacidosis, si ha estado internado por hipo o por hiperglicemias, si se realiza automonitoreo, con qué frecuencia y cómo es, y si tiene una hemoglobina glicosilada. Bueno, y después hay que investigar sobre las complicaciones micro y macroangiopáticas, porque la diabetes asocia un gran número de complicaciones, micro y macro. Desde siempre se ha considerado que la hiperglucemia es la responsable de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes. Y bueno, la prueba más relevante son los resultados de dos estudios del DCCT y del UKPDS, que demuestran respectivamente que optimizando el control glucémico se reduce un 75 y un 21% la incidencia de retinopatía y un 54 y un 33% la incidencia de neuropatía diabética, de nefropatía diabética. El fenómeno de memoria metabólica que sugiere el DCCT y que después se comprueba con otros estudios, también subraya la importancia de obtener un buen control glucémico desde el momento que uno realiza el diagnóstico. Cada vez hay más evidencia que en fases precoces de la enfermedad y ya en estados de prediabetes o bueno, de hiperglucemia intermedia, están activados estos mecanismos específicos que están involucrados en la génesis de las complicaciones crónicas. Y bueno, en cuanto a lo macroangiopático, tenemos que buscar o preguntar si hubieran accidentes vasculares, elementos de cardiopatía isquémica, de claudicación intermitente de miembros inferiores. En cuanto a la microangiopatía, es importante buscar elementos de retinopatía, de nefropatía, investigar elementos de neuropatía, que es la más común de las complicaciones y la menos estudiada porque tiene un diagnóstico difícil y un tratamiento farmacológico limitado. Existen otras complicaciones crónicas de la diabetes que son menos conocidas, pero que también deben buscarse, gastrointestinales, cutáneas, óseas, sexuales. Y después en la historia clínica es importante también evaluar otras comorbilidades que se asocian, la dislipemia, la obesidad, la hipertensión, y evaluar las infecciones que, como sabemos, son más frecuentes y más graves en pacientes con diabetes. De otros antecedentes personales, es importante evaluar otros factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo. En diabetes tipo 1, eh, investigar también otras patologías autoinmunes que se asocian. Importante lo ginecobstétrico, si hubo diabetes gestacional, si tuvieron hijos macrosómicos, el método anticonceptivo que se utiliza, el deseo gestacional, porque hay que saber y hay que tener en cuenta que el control metabólico previo a la gestación es vital para la madre y para el feto. Y bueno, y después buscar los antecedentes familiares, antecedentes de diabetes, de obesidad y de otros factores de riesgo. Del examen físico, bueno, es importante hablar del estado nutricional, evaluar el panículo adiposo, el peso, la talla, el índice de masa, no olvidarse de medir el perímetro de la cintura. En piel y mucosas es importante buscar signos de resistencia a la insulina como la acantosis nígrica. Bueno, lo cardiovascular y importante buscar los pulsos pensando siempre en arteriopatía.
Y es importante el examen de pies. El pie diabético es una complicación con una elevada frecuencia y que tiene complicaciones graves. Las lesiones deben ser siempre conocidas y adecuadamente tratadas. En el examen de pies es importante valorar las deformaciones del pie que pueden generar otro tipo de lesiones, valorar el antepié, buscar dedos en garra, la luz valgus, y por supuesto la búsqueda de la neuropatía, utilizando el monofilamento y el diapasón. Acá podemos ver el test de los puntos con el monofilamento, dónde deben buscarse, y esto saber que tenemos que hacerlo también desde el diagnóstico, porque desde el diagnóstico de la diabetes, porque es una complicación que puede estar que puede estar presente ya desde el diagnóstico. También es importante la valoración de los pulsos, ver si ya existe una arteriopatía, y la valoración dermatológica, de úlceras, hematomas, grietas, de patología de uñas, de hiperkeratosis. Y bueno, conocer todas estas lesiones y saber cómo tratarlas para prevenir complicaciones que pueden ser más graves. Pensamos que la educación del personal de la salud y de los pacientes es el arma más poderosa para tratar esta enfermedad crónica. Y bueno, en los próximos teóricos vamos a hablar un poco más sobre el tratamiento de esta enfermedad. Gracias.